Gracias, Ronnie. Gracias y también, por supuesto, gracias. Saludamos a todos nuestros televidentes. Ricardo, ¿cómo estás? Bien, Paola, muy buenas noches. Efectivamente, vamos a tocar como primer punto esta situación lamentable que se vive en Villa María del Triunfo. Así es, vamos a conversar con Renato Lazo, que es exgerente de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú. A propósito, pues, de los protocolos que deben haber al momento de poder abastecer un grifo en la actualidad. ¿Cuáles son los protocolos que se deben tener, sobre todo en el gas natural? Y también los permisos, ¿no? Que es otro punto fundamental sobre qué condiciones deben tener para recibir autorización. También vamos a hablar sobre Internet. ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades de la conectividad en nuestro país? Vamos a conversar con David Chávez, ingeniero en telecomunicaciones. Y cerraremos la noche hablando de televisión, pero del proyecto de ley que obliga a los canales de televisión a que tengan que estar suscritos a las operadoras de cable en todo el país. Es una ley que se aprobó en el Parlamento. Así es, vamos a tener a Jorge Vaca Álvarez, especialista en Derecho en Medios de Comunicación. De esa manera empezamos Diálogo Abierto. Multisectorial cuenta con un presupuesto de 16.000 millones de soles para beneficiar a más de 4 millones de niños menores de 3 años, así como a más de 3 millones de adolescentes y gestantes. Ese es el apoyo, ese es el trabajo y esa es la inversión que hacemos con el pueblo peruano. Y ustedes se preguntarán por qué es importante que esto ocurra. Porque nosotros desde el Ministerio de Vivienda y con esta actividad que hace COFOPRI vamos a poder determinar el otorgamiento de bonos a favor de las familias afectadas. Si la afectación es menor, el bono corresponderá a dicha afectación, y si la afectación es mayor, por supuesto se tendrá que hacer de esta manera. Yo no podría obligar a una farmacia de pueblo, de barrio, claro, chiquita, a que tenga 434 medicamentos. Lo estaría obligando a cerrar. Y eso no explica, no dice la ley. La ley dice que esta lista priorizada solo sirve como referencia para hacer el cálculo del 30%. O sea, sí. Y vamos a las entrevistas del Diálogo Abierto, Paola, a propósito de esta situación que viven más de 50 familias que han resultado afectadas como consecuencia de esta explosión, no deflagración, sino explosión ocurrida ayer por la tarde en Villa María del Triunfo. Bueno, realmente impactantes las imágenes que vimos el día de ayer y eso ha hecho que el gobierno declarara en emergencia 4 distritos de la capital que se han visto afectados con esta explosión. Pero ¿cuáles son los protocolos? ¿Qué es lo que debe hacer? Por ejemplo, a veces hay gente que se asusta el tener a un grifo al costado de su casa, ¿no? Así es, hay muchos vecinos que están pidiendo, que viven cerca de los grifos, que estos sean retirados. ¿Es viable o no? ¿Qué condiciones deben darse para que un grifo se instale en un barrio? Muy bien, vamos a saludar, ya tenemos en comunicación a Renato Lazo Besol, es gerente de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú. Muy buenas noches, bienvenido a Diálogo Abierto. A propósito de lo de ayer, la reflexión por la ubicación de los grifos, ¿a qué distancia debe ser un grifo de un espacio público? ¿Qué tal, Paola, Ricardo? Muchas gracias por la oportunidad. ¿Qué tal? Lo primero que debo precisar es, yo no soy gerente de la Asociación de Grifos, he sido gerente de la Asociación de Grifos y he sido gerente también de la Cámara Peruana de Gas Natural Vehicular. ¿Ya? También he sido presidente del Comité Técnico Normativo del Gas Natural SECO y por eso, digamos, es que puedo, creo yo, conversar un poco con ustedes acerca de lo que me están preguntando. A ver, en principio creo que es importante tener en cuenta que es imposible entender una ciudad que requiere de la movilidad de las personas sin tener grifos. El grifo es, casi debemos entenderlo como la tienda de la esquina, ¿no? La tienda del barrio. Es esa manera, creo yo, como debemos entender en general y como se entiende en el mundo a lo que son las estaciones de servicio, porque prestan diversos servicios, no solamente el abastecimiento de combustibles. Este es uno de ellos, probablemente el principal o de donde se deriva esta actividad, pero sin duda no es lo único que hace, ¿no? En un establecimiento como una estación de servicios
uno puede encontrar una tienda de conveniencia, uno puede encontrar cajeros automáticos, bueno, diferentes servicios, incluso ha habido venta de comida y etcétera, ¿verdad? Entonces, teniendo eso en cuenta, creo yo que esa es una primera premisa que hay que tener en cuenta. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que los grifos, en general, al comercializar combustibles, estamos hablando de que el combustible, de por todos los combustibles, son bienes riesgosos, peligrosos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, un vehículo utiliza combustible y no porque utilice combustible necesariamente es una bomba circulando, ¿verdad? El problema está cuando las personas, y cuando digo las personas quiero que entendamos de la manera más amplia este concepto, me refiero a los usuarios, me refiero a los empresarios y me refiero a las autoridades, no entendemos la importancia que tiene, digamos, lo que cada uno de nosotros estamos bajo nuestro control. El usuario, el vehículo, que está buscando que sea abastecido de combustible, el empresario, el negocio que él hace al comercializar el combustible y la autoridad al regular esta actividad, ¿verdad? Y son varias autoridades en realidad las que están aquí involucradas. Las autoridades, en el caso del gas natural en concreto, están básicamente relacionadas con lo que es el sector energía y minas, que es el que propiamente legisla, digamos, o regula todo lo relacionado con los hidrocarburos, pero también el Ministerio de Transportes, porque estos combustibles son utilizados en vehículos. Y también él produce. ¿Por qué? Porque estos vehículos son, digamos, acondicionados, convertidos al uso del gas natural a través de unos equipos que son registrados o deberían ser a través de lo que es produce. Y cuando las autoridades, permíteme nada más terminar con este concepto porque creo que es muy importante para que pueda entender todo. Cuando las autoridades relajan o no cumplen con su labor, entonces sencillamente lo que se está haciendo es trasladar hacia, o sea, dar espacios a que los empresarios también relajen lo que les toca hacer a ellos y finalmente que los usuarios hagan exactamente lo mismo, generemos peligro hacia el resto o hacia la sociedad en su conjunto. Claro, todo esto es una cadena, ¿no? Donde si hay supervisión, todo va a ir bien. Si hay relajo, pueden ocurrir hechos lamentables. Lo de ayer ha sido un relajo, ha sido un hecho fortuito, un accidente. ¿Se cumplieron los protocolos cuando hay este suministro de gas? Mira, yo creo que es imposible dar una respuesta definitiva a esto sin que haya un resultado de una investigación, ¿verdad? Se supone que los INARMIN están en una investigación, hemos escuchado lo que han dicho los bomberos, tenemos algunas imágenes, pero lo que, más allá de qué ha sucedido en este caso, lo que sí podemos decir es lo que ha venido sucediendo y quizás lo que se ha permitido, ¿no? En el Perú, por ejemplo, aparentemente los cilindros, los tanques que han, con los cuales se ha originado este accidente, son unos tanques que se conocen como tipo 2. Los tipo 2 están hechos de acero y cuentan con un recubrimiento de fibra de vidrio, ¿sí? Entre el acero y la fibra de vidrio suele generarse, por el uso constante, el cilindro es llenado, ¿verdad? Y cada vez que se llena y luego se vacía, ¿no? Porque ha sido utilizado y va, digamos, como respirando, por decirlo de alguna manera. Entonces, entre la fibra de vidrio y el acero se va generando un espacio, ¿no? Y en ese espacio se puede generar corrosión por la humedad, ¿verdad?, que hay en el ambiente. Y entonces, si nosotros no hacemos las pruebas que se necesitan, si nosotros no cumplimos con lo que dice el fabricante de estos cilindros dice, algunos de ellos dicen que al cabo de 3, 4, de 5, de 7 años, dependiendo, cada fabricante pone un plazo, ese material de vidrio debe ser retirada y sustituida, ¿sí? En el Perú no hemos tomado ese cuidado, hemos permitido, cosa que le ha tocado al Produce, hemos permitido el ingreso de estos cilindros
Y nadie, ni el Ministerio de Transportes, que es el que tiene a su cargo lo que es la revisión de los cilindros, ¿sí? Los CRPCs que se encarga de ello, nadie se ha preocupado por porque haya un fabricante que se haga responsable de los cilindros que estaban ingresando al país y que y al ponga una Perú, planta discúlpeme, ¿al Perú ingresan cilindros nuevos o reusados, o sea, de segunda Claro. mano? Ese es un excelente punto. Teóricamente ingresan nuevos, pero ¿quién está controlando de que sean nuevos Ok. realmente? Es que esa es la labor que debería hacerse, esa parte le toca al produce y no eso. Mire, yo fui gerente general de la Cámara Peruana de Gas Natural en el año, bueno, entre 2012 y 2016, si no me equivoco, y el 2015 identificamos una serie de comercialización, se empezaba a generar un mercado negro de equipos de conversión de vehículos y fuimos a todas las autoridades a denunciar. Fuimos a la DGH en aquel momento, a la DGTT, bueno, a todas las autoridades, Ministerio de Transporte, Ministerio de Energía, Ministerio, o sea, Produce, ¿sí? Y a todas ellas fuimos y les llevamos los videos que habíamos obtenido, ¿sí? Porque hicimos, digamos, se hizo un trabajo para poder acreditar lo que estaba sucediendo. Ninguna autoridad nadie quería. ¿Y sabe qué es lo peor? Que al final de cuentas, bueno, se tuvieron muchas mesas de trabajo, pero no llegaron a nada. Al final de cuentas, las autoridades lo que nos han venido diciendo por muchos años, y lo siguen diciendo hasta ahora, lo cual a mí me parece increíble, es que ellos solamente están encargados de supervisar a los formales y no a los informales. Entonces, los informales pueden hacer lo que les dé la gana, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el mensaje que estamos dando hacia nuestra sociedad? Estamos diciéndole que todos deberíamos ser informales, ¿no? Porque si soy formal, me van a supervisar, me van a multar, me van a generar. Pero si soy informal, Claro. nadie me mira. Dicen ellos, es problema de la policía. ¿Ah, sí? ¿La policía acaso está capacitada para poder hacer este tipo de supervisión? Don Renato, ¿son una bomba de tiempo actualmente estos camiones que llevan cilindros de gas? Porque si usted lo que nos está pintando es un panorama real, pero duro. Y si tenemos unidades, o mejor dicho, estos grandes cilindros que son usados, que tienen probablemente hasta hueco, que están ya con alta corrosión producto de la humedad en Lima, que estamos en invierno y va a ser un invierno muy húmedo, ¿qué nos puede esperar? Mire, yo creo que decir que estamos con bombas de tiempo sería alarmista. Tampoco no podemos ser irresponsables, ¿verdad? Ya. Pero lo que sí podemos decir es que estamos cosechando lo que hemos sembrado, ¿sí? Claro. Entonces, es que ese es el problema. Ese es el problema que les contaba, que en el 2015 estuvimos denunciando y que hasta ahora no se ha hecho nada, o se ha hecho muy poco en todo caso, para mejorarlo. Fíjense, yo en mi labor, en algún momento, muchos años después de ser gerente de la Cámara y qué sé yo lo que les contaba, hice un trabajo para el Ministerio de Transportes donde se preparó un reglamento para que pudiera mejorarse la regulación del gas natural y del GLP. Después de mucho trabajo donde participó la Sutran, participó muchas entes vinculados, participó una serie de gremios, se elaboró un reglamento que al final quedó dormido en el escritorio de algún funcionario. O sea, no sé si les dio temor, flojera, o lo que fuera, ¿no? O hubieron lobbies que impidieron de que finalmente esto funcionara. Y eso creo que también es importante tener en cuenta. El empresario peruano muchas veces actúa Claro. de manera oportunista y hasta mercantilista, diría yo, y entonces se busca de alguna manera penetrar, afectar la formalidad, porque el gas natural es el combustible mejor regulado que tenemos en Perú. Así nació desde el año 2004 hasta ahora. Claro. Pero sin embargo se le ha ido haciendo algunos huecos para permitir espacios donde la informalidad pueda participar. Claro, y además sobre todo la supervisión, y eso tiene que hacerse de manera pues constante, porque recordemos hace unos años lo que hubo en Villa Salvador, también fue un problema de un vehículo que transportaba también gas. Y por un rompemuelle. Por un rompemuelle, al final provocó toda una tragedia que ya recordamos. O sea, no estamos para tragedias de ese tipo porque, por ejemplo, lo sucedido ayer ha sido 20 horas en las cuales ha estado saliendo el gas y ha perjudicado a muchísimas viviendas. Paola, permíteme hacer dos comentarios vinculados con lo que acabas de decir que me parece muy importante.
Lo primero es que hay que distinguir la diferencia que hubo en el accidente de Villa El Salvador con el que ha habido ahora. El de Villa El Salvador fue un accidente con GLP, que es un gas distinto al gas natural, que generó una explosión con fuego, con quemados, qué sé yo. Este caso ha habido el accidente sin duda, pero lo que genera, o lo que podríamos pensar que ha generado, digamos, los daños que ha matado a las personas ha sido la onda expansiva. No ha habido fuego, ¿verdad? No ha habido una, digamos, una explosión más allá, digamos, puedo no estar siendo absolutamente técnico en lo que estoy diciendo y quiero dejar eso en claro, pero sí quiero que se entienda cuál es la diferencia, ¿verdad? En un caso hubo fuego y eso fue porque el GLP normalmente pesa más que el aire y entonces se asienta y puede correr y afectó a varias casas a donde llegó. En este caso, el gas natural se disipó muy rápidamente y por más que quedó 4 horas, como bien indicaste, fugando el gas, no generó más daños porque pudo ser controlado, ya que rápidamente se iba disipando junto con el oxígeno, junto con en la atmósfera, ¿verdad? Eso de alguna manera ha reducido el impacto que podría haber tenido, que sin duda yo no estoy negando de ninguna manera y desde luego lamento mucho lo sucedido. Claro. Pero creo que es importante anotar la diferencia que hubo. Y creo que el segundo punto que hay que tener en cuenta es que aquella vez la autoridad de los INERVIN retiró todos los pedidos, todos los permisos, se puso mucho más exigente en cuanto a documentación. Y entonces la autoridad actuó reactivamente. Yo en esta oportunidad me preocupa que esta vez los INERVIN pueda actuar de la misma manera, o la autoridad que fuera, la del sector que fuera, porque no se trata de ser reactivos, se trata de ser preventivos. Esa supervisión tiene que estar destinada a impedir que situaciones como la sucedida ayer se repitan, ¿verdad? No a dificultar los trámites, no a impedir la libre empresa, no a impedir, digamos, la generación de puestos de trabajo, de ninguna manera. Entonces, creo yo que es importante que podamos distinguir esto. Espero realmente que la autoridad no vaya a actuar de la misma manera. He escuchado que el alcalde decía que había que quitar las licencias de los grifos. Bueno, yo no sé si este alcalde tiene un vehículo y dónde lo piensa abastecer, si es que no hay estaciones de servicio en la ciudad. Sería una torpeza gigante, pero también pensemos que muchas veces las autoridades dificultan los procesos porque de esa manera, digamos, también pueden generar una atmósfera informal donde terminan ganando algo indebidamente. No digo que sea el caso de alguien en concreto, pero digo, hay que tener cuidado con Muy bien. Muchísimas gracias pues a Renato Lazo Besol, que fue exgerente de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio, que ha estado con nosotros. Gracias por estar en Diálogo Abierto. Gracias a ustedes. Muy bien, nosotros antes de ir a una pausa vamos a ver una fotografía. A ver, ¿de qué se trata? Antaño, a ver. A ver, vamos a lanzarla y a ver. Ponen fotografía Valverde, precios y competencia. Ese es un volante, ¿no? Una publicación en todo caso. Mira, pero sobre todo curioso, ¿no? La calle de Palacio 240, teléfono era de 4 cifras. 2189. ¿No? Curioso, Claro. ¿no? Y salen pues este lujoso establecimiento está a disposición del público desde las 6 a.m. hasta las 6, ¿no? p.m. y los días feriados hasta las 6 p.m. Precios sin competencia, pero... Calle Palacio es la que está en el Jirón Junín, la siguiente cuadra de Palacio de Gobierno, cuadra 12. ¿Qué habrá ahora ahí? Bueno, y diferentes... ¿Son zapaterías? ¿Es eso? También, claro. Debe ser uno de esos locales antiguos, ¿no? Bueno, hemos visto una fotografía de antaño y bueno, vamos a estar viéndola también, curiosidades a lo largo del programa. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar del tema de la conectividad de Internet. ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades? Ya que el 32,9% de hogares del Perú cuentan con este servicio. Así es, eso y más al retorno.
cifras, el 32,9% de hogares en el Perú tienen internet. Esa es una cifra que quizás es muy pequeña, ¿no?, para la gran cantidad de peruanos. Pero si tú recuerdas, Paola, cuando recién aparece el internet y tenemos que conectar nuestro teléfono, o sea, desactivar el teléfono y colocar allí Era un problema. con la red científica peruana. Era un problema porque, Claro. porque le dejábamos sin teléfono en la casa. Así es. ¿Te acuerdas? Tremendas situaciones que hemos pasado. Ahora hemos avanzado notablemente. Ah, por supuesto. Ahora es una maravilla poder tener varias personas conectadas Claro. y de manera inalámbrica. Pero vamos a saludar a David Chávez. Él es ingeniero de telecomunicaciones y, por supuesto, conoce el tema. Muy buenas noches. Bienvenido. Paola, ¿Cómo está? Ricardo, un gusto saludarles y por intermedio de ustedes también a la audiencia nacional e internacional que sé que nos sigue mucho. Tenemos 32%. ¿Ese es un porcentaje pequeño para el Perú? No, es un valor desalentador y que debe llamar a la profunda reflexión, pero más que todo a la acción, porque para entrar, por ejemplo, en el club de la OCDE, deberíamos estar superando el 80% y acercándonos al 90% de hogares conectados. Eso es lo que se espera. Pero quizás no están conectados con, digamos, directamente a través de un router, pero sí a través del teléfono celular. O sea, la gente por ahí puede, muchos jóvenes por ahí, por ejemplo, utilizan el teléfono para poder conectarse a la computadora o la laptop. Claro, lo que pasa es que las redes móviles cubren muy bien o razonablemente bien las expectativas de conectividad en el ámbito urbano. Pero te alejas 10, 20 kilómetros de un núcleo urbano Y ya no tenemos y señal. hay un cambio muy drástico. ¿Y cuál es el problema? ¿Es la geografía tan complicada que Claro. tenemos, por ejemplo, de que no permite? ¿Cuál sería el paso? Poner qué tipo de conexión. Es un problema complejo, Ya. tiene varias variantes, varios factores. Uno de ellos es el geográfico, como has mencionado, Paola. El Perú es grande, territorialmente es extenso. En el Perú entran 4 países promedio de Europa o 5. Y la geografía también tiene pues un relieve muy especial, ¿no? Nuestras 8 regiones de las que nos orgullecemos nos ponen desafíos. Pero también es un tema tecnológico. Las tecnologías que se despliegan están pensadas para ser explotadas como un negocio muy rentable. Ustedes ya han haber escuchado muchas veces que la telecomunicación es uno de los negocios más rentables. Claro. Y hay esquemas en el que eso no funciona, porque no hay cómo garantizar rentabilidad y se le pretende trasladar a la empresa, por ejemplo, papeles que debería asumirlos el Estado y el gobierno, ¿no? ¿Y qué hacemos, por ejemplo, viendo por sitios específicos, en la sierra, en los pueblos más alejados? ¿Cómo hacer que esas personas tengan, no sé si internet en casa, pero por lo menos comunal, para que puedan tener acceso? Porque a través del internet los chicos pueden estudiar mejor, pueden recibir mejor información. Está muy claro. Yo creo que deberíamos ser ambiciosos en ese sentido y apuntar a que cada hogar debe estar apropiadamente conectado y trabajar en un plan sostenido en base a políticas de Estado que se mantengan todo el tiempo que se necesite hasta lograr eso. Y el tema tecnológico se va logrando. Por ejemplo, desde hace más o menos unos 10 años se están desplegando tecnologías satelitales de órbita baja, el famoso Starlink, ¿no? Claro. Deben haber escuchado. Y como es, hay otros 2 o 3 clústeres más. Claro. Pero son inaccesibles por una barrera económica. Esa era mi pregunta, porque la semana pasada fue el Día del Internet, ¿verdad? Y entonces nos llegaron mucha información de empresas privadas que hablaban justamente del Internet satelital. Así es. Pero ¿cuán más caro es? ¿Cuántas veces duplica, triplica la tarifa de un teléfono, de un Internet clásico? Mira, te lo pongo de esta manera. ver. La canasta básica familiar, vamos a ponerla en 1.800 soles, ¿te parece? ¿Qué te parece si de esa canasta básica destinamos aproximadamente 1.000 soles a pagar solamente el acceso a Internet? Ah, carísimo. Ah, claro. Eso es lo que te cuesta. Súper Estamos caro. hablando en promedio de unos $250. ¿Es posible en algún Entonces, momento... por ahí no va, ¿no? ¿Es posible que en algún momento haya internet? Yo he ido, bueno, depende, pues el país de Israel, por ejemplo, tiene internet gratuito para toda su población. ¿Será posible? ¿Es posible claro, en hacer? Porque sería en el Perú una gran ayuda para todos, ¿no es Mira, cierto? los países súper desarrollados, tú sabes que hay países desarrollados, en vías de desarrollo y los súper desarrollados. Noruega, por ejemplo, es un país súper desarrollado. Ellos tienen concebido como un derecho básico Claro. el acceso a Internet. Está concebido como un derecho básico. Como la Entonces, salud, la educación y el Internet. por todo lo que esto gatilla, que Claro. el impacto a estas alturas es infinito. Claro. Entonces, es una meta del Estado, independiente de quién gobierne, del Estado,
que el ciudadano esté conectado. Claro. Y a través de los medios más eficientes y más potentes, fibra óptica, ¿no? Corea del Sur, Noruega, que ya te he mencionado. Entonces, yo creo que en el Perú debemos soñar, debemos ser aspirantes, Aspirar a eso. ambiciosos y trabajar de manera concertada, cada uno en su rol, ¿no? ¿Es caro, como dicen los ingenieros, tirar fibra óptica? Claro, la palabra caro no aplica, Ya. ¿no? Porque es un tema de ingeniería financiera, pero sí es desafiante porque tienen que hacerse inversiones significativas, que no es sano pensar que las debe asumir solo la empresa. Entonces, en algún momento el gobierno y el Estado tienen que comprometerse con los grandes costos, con los grandes desafíos, como el tren de cercanías del sur, como el tren de cercanías del norte de Lima. Es una cosa parecida porque los impactos, la cosecha, el beneficio, el impacto social de los ciudadanos conectados es ilimitado. Yo le pregunto esto porque, mire, desde hace 3 años que la fibra óptica ha empezado a tomar fuerza, pido a las 2 grandes operadoras que hay y me dicen, está a 3 cuadras de su casa. 3 meses después sigue a 3 cuadras. Viene una chiquita y me da fibra óptica muy buena, pero las grandes no. O sea, ¿por qué las más grandes no ponen fibra óptica y por qué las más chiquitas sí? Porque es un tema de escala del negocio. Ya. Entonces, para una empresa grande, con una gran inversión en Que capital... pide uno en el barrio no significa nada. Exacto. No es negocio. O sea, negocio. debe ser, por ejemplo, en un edificio, que todos se pongan de acuerdo. Exacto. Claro. Tomo todo el edificio, eso ya es interesante para mí. Uno no es interesante. No es tan difícil, se supone, ¿no? Cambiar a fibra óptica. No es difícil. Técnicamente es perfectamente plausible y posible. Todo está en cómo se configura la rentabilidad de la Ya. operación cuando está en manos de la empresa. Pero no nos olvidemos que en la Constitución peruana está consagrado el papel subsidiario del Estado cuando las dinámicas del mercado no sean suficientes para activar, dinamizar y dar las calidades que se espera. Y estamos pagando un internet caro en el Perú, yo le digo porque a veces, a mí te digo, pues la velocidad, a veces uno ni sabe si es realmente la velocidad. ¿Estamos pagando mucho? Yo pienso que para las economías de los hogares más deprimidos estamos pagando un internet muy caro. Muy caro. Extremadamente. Yo ¿Cuál es la Igual. diferencia entre la fibra óptica y el coaxial? Bueno, el coaxial es una tecnología que ya no se usa para internet. Pero la mayoría de peruanos tenemos coaxial. Sí, coaxial. Pero en el mundo iba a decir, me faltaba poner la Ya, frase. claro. Pero que en el Perú todavía se sigue utilizando porque a veces tenemos unos usos atávicos, ¿no? Ya. Y eso tiene que cambiar. O sea que hay que cambiar mejor a fibra óptica, si se De puede. todas maneras, De todas los maneras. accesos fijos, es decir, las conexiones fijas a Internet, tienen que ser por fibra óptica a la corta o a la larga porque es simplemente muchísimo mejor. Ingeniero Chávez, ¿y cómo sé que me están poniendo fibra óptica dentro de mi casa? Bueno, Porque- se siente la velocidad. pero creo que los cables son distintos también al coaxial clásico. En ¿no? realidad no, porque de afuera se ve una cosa forrada con plástico muy protegida Ya. y Ya. habría que cortarlo para ver adentro, pero el indicador más, digamos, visible es el incremento multiplicador de la velocidad. Se multiplica por mucho, ¿no? ¿Y ¿Cuánto ellos es? usan ductos también? Porque a veces había Claro, eso claro. que La fibra había óptica- que el problema era dónde ponerlos a veces La por el fibra cableado, óptica ¿no? necesita ductos. Ya. Para ir por las vías públicas hay que romperla y Ya. tenderla. O puede ser aérea, pero viene un evento como el que ha pasado en Villa María del Triunfo y se cae. Es decir, tiene pros y contras técnicos. Lo mejor es cuando está subterránea Subterráneo. y protegida, ¿no? Ese es otro tema Y importante. además tiene que haber redundancia, porque el Perú es, en 24 horas hay 4 o 5 eventos sísmicos de todo Es verdad. tamaño. Claro. Y hay algunos grandecitos que suelen romper cosas y lo primero que se rompen son los cables. Entonces tiene que haber redundancia. O como ocurrió con unos amigos en la avenida Bancay que habían, cuando dicen tirado fibra óptica para hacer las transmisiones desde el Congreso en vivo, y pasó un camión, hundió y se rompió la fibra óptica. Claro, claro. Pero ahí la falla es en la obra civil, en realidad. Claro, o sea que hay que protegerla, ¿no es cierto? Hay que tener de una manera. ¿Qué hacer en la selva, por ejemplo? Que en la selva hay tanto problema que vas a que llueve y se va la señal. Generalmente es satelital, no se usa. Yo creo que las grandes ciudades tiene que llegar la fibra óptica. Es decir, a Iquitos tienen que llegar varios accesos de fibra, 4, 5, 6. Eso es una ciudad de 500.000 de habitantes. Entonces, Claro. no hay forma de que se pueda resolver con otras tecnologías.
a las ciudades más pequeñas, a los pueblos más pequeños, se les puede atender con comunicaciones inalámbricas, ya sea por altos, ¿no? De hecho, nosotros en la PUC desde el 1997 veníamos proponiendo alternativas para el ámbito alto andino y también de la selva, ¿no? Y a las poblaciones muy dispersas, a las poblaciones rurales de menos de 500 habitantes, definitivamente tiene que ser satelital. Y hay dos formas. Con los satélites de órbita baja, que son difíciles de operar para los estados pequeños, pobres como el Perú, pero también con satélites geoestacionarios. Entonces, no está de más, no debemos descartar que el Perú apueste por un satélite de comunicaciones, como nuestros vecinos ya lo han hecho, ¿no? Brasil hace 30 años, Argentina hace 35 años, Claro. Bolivia, Venezuela, el Perú podría caminar muy bien ese camino, ¿no? No, y además en los cuales tenemos las tecnologías en los cuales hay más celulares que peruanos. El último Claro, informe, pero eso es algo muy normal. Es normal. Casi 42 millones el informe de ayer de OCDE. Claro, hay gente que tiene dos teléfonos, ¿no? Y Eso es normal, eso es normal. es que es el acceso que no encuentran en casa, que no pueden tener en casa, la tienen a través del teléfono. Y yo creo que lo que sí se ha avanzado son en las ofertas que hay, porque hay gente que tiene ilimitado. Para los estudiantes es magnífico. Eso es muy bueno porque, y ese es un indicador de que esas dinámicas de mercado sí están funcionando, ¿no? Ahora, eso no lo podemos extrapolar al ámbito rural y ahí realmente necesitamos, como dije, Hay hace un fallas ahí. momento, políticas muy estables de Estado que trasciendan a los gobernantes de turno y recursos. Claro, Hay que darle recursos. también no hay mucho internet o conexiones de buena calidad en provincias porque ahí la capacidad de pago también es baja, ¿no? O sea, Claro. pero ¿cómo hacemos una tarifa plana como hay en otros países? Bueno, ahí no hay muchas opciones. Tiene que haber subsidio. Donde el mercado y sus dinámicas fallas, tiene que haber subsidio. Porque, a ver, ¿qué nos estamos jugando, no? Hace un momento comentaba, en los colegios privados, digamos, más connotados de Lima, en cuarto grado, los niños y las niñas ya están aprendiendo a hacer prompts al ChatGPT. Sí, pues, Claro. entonces hay una Imagínate desigualdad. Exacto. Hay una tremenda. desigualdad. Imagínate esa persona, su productividad, su perfil laboral, económico, cuando egrese de la universidad y se inserte. Compáralo con otro niño o niña de 8 años, que también está en cuarto grado, en el ámbito rural. Sí, es verdad. Y que ni siquiera se imagina que esas cosas existen. A este segundo o segunda, a los 20 años tú lo conectas y no va a tener la Sí, es misma verdad. productividad ni el mismo perfil. Claro, claro. No va a tener la igualdad de De oportunidades. ninguna manera. Y eso es algo que puede acabar, digamos, destruyendo una generación entera. Tenemos que actuar. Muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias a David Chávez, ingeniero de telecomunicaciones, ya que hay mucho por trabajar en nuestro país para tener internet para todos. Así es. Muchas Gracias. La red dorsal tan esperada. Muy bien, vamos a ver otro anuncio también del recuerdo. Uy. Y dice, antigua carrocería italiana, Andrés Bafiego se hace carretas nuevas. ¿De qué año? Esta debe ser Estamos hablando 1900. de qué época. Más o menos, calculo yo. Y esta, mira, en esa época ese número de teléfono era de solo 3 números. Hace poquito eran de 4. 853 es el número telefónico. En la calle Arequipa, bajada de Los Patos, 156. Ahí sí me agarran, esa calle no la conocía. Calle de Arequipa. Pero- No, pero sobre todo gran existencia de material, le dice, se compone toda clase de carretas, garantizando el trabajo. Estamos hablando quizás finales del siglo XIX, ¿no? Más o menos. 742, Ah, ¿cuánto? 1953. ¿Todavía carretas? No. De 1800 debe ser. No, pero, bueno, vemos, pero al final la publicidad cómo funcionaba, ¿no? Qué bien. Efectivamente. Siempre era publicidad. Muy bien, nosotros de esa manera, bueno, hacemos una pausa y vamos a regresar con el tema interesante con Jorge Vaca Álvarez, especialista en Derecho de Medios de Comunicación. Así es, pausa y retornamos.
Y las operadoras de cable de todo el país van a estar obligadas, o están ya obligadas en virtud a una ley del Congreso, a incluir dentro de sus parrillas los canales locales. Esto significa que, por ejemplo, en Arequipa, Paola, van a tener que incluir todos los canales regionales. Lo mismo en Piura y en cada región. ¿Les será rentable a las operadoras? Ahora, Sí. quienes pagan también el servicio van a tener que incluir también la señal abierta. Bueno, y se supone que cuando la gente pagaba cable es para no ver la señal abierta, ¿no es Así cierto? es. Vamos a ver cuál será la posición luego que el Congreso aprobar el proyecto que obliga a las operadoras de servicio de cable a incorporar canales de señal abierta. Saludamos al señor Jorge Vaca Álvarez, especialista en Derecho de Medios de Comunicación, que nos dé su opinión sobre lo aprobado por el Parlamento Nacional. Muy buenas noches. Buenas noches, Paola. Buenas noches, Ricardo. ¿Cómo está? Bueno, ¿cuál es su...? Aprobado en primera votación. Ah, sí, falta la segunda. votación. Falta la segunda, sí. Bueno, ¿qué le parece? ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, mi primera inquietud es recoger tu comentario, Paola, en el sentido de que acabas de señalar que quienes contratan cables para no ver la televisión nacional, eso no es así. ¿No? Los canales más vistos en las parrillas de cable son los canales locales, los canales nacionales. Esa afirmación no se ajusta a la realidad. Por lo menos para mí sí. Yo lo hago así. Pero- pero a ver. el cable te da de otros países. O sea, si no verías los canales locales. ¿Para qué contratas el cable? A ver, vamos a, dentro del formato de tu espacio, que me parece muy interesante, vamos a tratar de poner en contexto las cosas. ¿Ya? Acá hay dos titulares de derechos. Por un lado, tienes los titulares de derechos de radiodifusión, es decir, la capacidad que uno tiene para difundir una señal de manera libre y abierta, con la posibilidad de cubrir la totalidad de una localidad, porque ese es el título que otorga el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a las empresas de radiodifusión, tanto de radio como televisión. En el caso de IRTP, es una licencia que se otorga al Estado mismo, y porque por ley tiene una frecuencia asignada en cada una de las localidades del país, pero a su vez las televisoras comerciales privadas tienen la capacidad de contar con un título habilitante que les permite llegar a toda una población de manera libre y gratuita. A eso Por otro lado- habría que agregar el espectro radioeléctrico, ¿no? No, es que justamente es el espectro radioeléctrico, esta gran carretera por la cual que administra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por la cual a uno le dan una banda para poder difundir una señal y cubrir una localidad, completamente una localidad. Por otro lado, tienes empresas que cuentan con una concesión otorgada por el Estado para brindar un servicio, que es el servicio de distribución de radiodifusión por cable. Así es como está definido en la Ley de Telecomunicaciones del año 93. Entonces, existen empresas que prestan el servicio de cable, las cableras que llamamos, y las empresas de radiodifusión. ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos años, en estos 30 años de vigencia de la Ley de Telecomunicaciones? Muchas de las empresas de cable que operan en el interior del país, recordemos que la realidad de Lima no es la realidad del país, muchas de las empresas de cable que operan en el interior del país, hablamos de cientos de empresas operadoras de cable, lo que han generado son contenidos propios. Es decir, ya no solamente viven de los suscriptores, sino también de la comercialización de espacios publicitarios que realizan en los contenidos propios que difunden en sus parrillas de canales. Esos contenidos propios son competencia de los canales de señal abierta, porque van al mismo público y buscan a los mismos anunciantes. Entonces, en este minuto lo que tenemos que analizar, porque por eso es que decía que la norma se tiene que ver en su contexto. Esto es una política regulatoria que existe hace muchos años, está regulada en varios países, en Estados Unidos, que fue el primero en regularla, data del año 72. En el Perú han habido algunos proyectos de ley, hubo una regulación que establecía una obligación como la que ahora plantea la norma, y lo que establece es que justamente las empresas de radiodifusión, los canales de señal abierta, como los llaman, tengan el derecho de estar incluidos en las parrillas de las cableras y poder llegar a la población en igualdad de condiciones de quien se ha convertido en un competidor de ellos.
que son las empresas de cable a través de sus contenidos propios. Entonces, esto no... He escuchado los comentarios que se han hecho públicos a partir de la primera votación, que ha sido el jueves de la semana pasada, y pareciera que esto es una cuestión que se ha inventado a partir del proyecto de ley. Mentira, hay proyectos de ley de este tipo desde hace más de 20 años. Muchos canales de televisión, para poder reivindicar ese derecho, han tenido que acudir a instancias administrativas, el Indecopi o al mismo CITEL. Acá lo que se está buscando es llenar un vacío regulatorio, a partir del cual lo que se va a garantizar es que, primero, la población va a tener acceso a sus contenidos locales, que son los que llevan realidad nacional, que son los que llevan la identidad nacional, que son los que cubren las cuestiones relevantes para la localidad, y estas empresas de radiodifusión van a poder competir en igualdad de condiciones con los contenidos que las cableras vienen desarrollando en ejercicio absoluto de su derecho. Pero, pero muchos queremos televisión por cable, también por calidad. Y a veces, por ejemplo, algunos canales regionales no cumplen esa calidad para, digamos, estar incluidos dentro de un paquete especial. Tú estás pagando por el cable. Claro. A ver, Ricardo, vamos a hablar específicamente de eso que tú acabas de mencionar, la calidad. ¿Ya? Vamos a imaginar que esa calidad supone que no se cumple con el deber de cobertura. Es decir, que vamos a pensar, existe un radiodifusor que no cuenta con la capacidad técnica, que no ha implementado, no ha hecho esta inversión muy importante que involucra el hecho de poder llegar a cubrir toda una localidad. El servicio de radiodifusión, a diferencia de los contenidos de cable, es un servicio regulado. Y en ese sentido, si es que en algún momento hay una estación de televisión que no cumple con esos criterios de cobertura, es sancionado por el MTC. El MTC tiene estaciones de monitoreo prácticamente en todas las localidades relevantes de este país. Y si no, tiene estaciones móviles que van cubriendo todo el país. Esa deficiencia en cuanto a la cobertura va a ser detectada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en menos de 24 horas. Y a partir de eso se va a iniciar un procedimiento administrativo. Eso no es verdad. Por supuesto, el cable ha significado, y no podemos negarlo, el cable ha significado en muchos casos la posibilidad de llegar en una geografía complicada como la que tiene nuestro país. Pero bajo ese criterio, las señales de señal abierta, las estaciones de señal abierta, son estaciones, repito, supervisadas. Entonces, ese criterio por el cual las empresas de cable dicen yo no llevo tal contenido o yo no llevo tal estación de señal abierta porque no cumple con los requisitos de calidad, no es cierto. Y en todo caso, finalmente lo que va a ocurrir con este avance regulatorio que se lograría con la segunda votación de la ley y la posterior promulgación por parte del Ejecutivo, lo que llamaría es al acto posterior de una regulación por parte del MTC, de una reglamentación por parte del MTC. Entonces, no es que uno por tener una licencia ya tiene el derecho de exigir al cablero que lo ponga. Va a tener que cumplir con determinadas condiciones. Claro. Por supuesto que sí. Pero eso también podría significar aumentos en los pagos de cable, o también ahora estamos en una época en los cuales mucha gente está dejando de tener cable para pagar streaming. Paola, son dos cosas completamente distintas. Hay gente que ya no paga cable y prefiere pagar streaming. Claro, ha dejado el cable. Ha dejado el cable. Bueno, eso no es una cuestión respecto a la cual yo tenga que opinar. Probablemente lo que ha tenido que mirar el streaming es porque no ha tenido una oferta adecuada del cable, pero eso es un análisis comercial que como especialista técnico no me asiste. O sea, evidentemente los avances tecnológicos lo que hacen es que la población esté expuesta a diversas plataformas para poder acceder a contenidos audiovisuales y a partir de ello preferirá unas en desmedro de otras. Pero acá estamos hablando específicamente de empresas que operan a partir de una licencia o de un título habilitante que otorga el Estado. Pero el tema de streaming es una cosa completamente distinta. Acá estamos hablando de empresas de cable que la licencia que les otorgó el Estado es para aportar señales de radiodifusión. En este tiempo lo que ha ocurrido es que muchos de los cables, fundamentalmente los que operan en provincia, lo que han generado son contenidos propios. Y esos contenidos propios compiten con las señales locales.
A partir de eso, las empresas de cables no tienen ningún incentivo ni les provoca llevar las señales locales. En el mundo existe esta regulación que se llama mass carrier. Repito, en Estados Unidos tiene 50 años. Y a partir de ello lo que se ha buscado es reivindicar el derecho de los radiodifusores. Porque los radiodifusores, cuando pagan un canon al MTC, lo que hacen es, por supuesto, cumplir con una obligación, pero al mismo tiempo generar un derecho, que es el de poder cubrir una localidad. Lo que no puede ocurrir es que una empresa, ahora competidora, a su solo criterio, decide qué canal exportar y qué no. Eso es lo que está regulando esta ley, que repito, no es una invención del legislador de hace 2 años. Hay varios proyectos de ley que se han presentado en el pasado. Correcto. Y hay una regulación internacional que justamente lo que marca es un derrotero en el tema regulatorio de radiodifusión. Correcto. Porque la política regulatoria, si me permites, Ricardo, 2 segundos. La política regulatoria en el Perú respecto de radio y televisión, lo que tiene que procurar son 3 cosas. La primera es proteger a los contenidos locales, porque son los que transmiten identidad nacional y son los que transmiten la realidad de las localidades hasta el rincón más alejado de nuestra población. Y en muchos casos nos gana el tiempo. Nos gana el tiempo, ya estamos. que tienen esos pobladores de lo que es la realidad de lo que ocurre en nuestro país. Lo segundo es proveerlos de una capacidad que les permita tener una solidez, una garantía de su independencia. Y la tercera es que esa solidez lo que le permita es acceder a las nuevas tecnologías. Bien. Estoy hablando específicamente en el tema de televisión, a la televisión digital. Muy bien. Y eso tenemos que lograr. Don Jorge Vaca Álvarez, muchísimas gracias. Muy buenas noches. A Muy ustedes. gentil. Muy bien, gracias. Ya no hay tiempo para más y queremos agradecer, por supuesto, a nuestro público en Diálogo Abierto. Nos vemos mañana. Chao.